Vamos a dar paso por fin a Rafa. Bueno, Rafa Martínez trabaja en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración e Investigación. Fue director del Museo Valtorta y también del Instituto de Arte Rupestre. Y queríamos invitarle precisamente porque ha realizado una línea de estudio que nos interesa muchísimo, que es todo lo que es el estudio paleontológico del yacimiento de Turuñuelo. Su ponencia es restauración y análisis arqueozoológico de los restos óseos del yacimiento Casas del Turuñuelo, Guareña, Badajoz. Bienvenido, Rafa, y es una alegría tenerte aquí. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias por esa presentación y gracias, por supuesto, por invitarme a participar en esta reunión que bueno, tendría que estar allí, pero evidentemente por estas lamentables circunstancias pues no he podido acudir. Esperemos que se resuelvan pronto y que tanto sufrimiento y destrucción concluya de la mejor manera posible. Bien, yo voy a hablar efectivamente de un yacimiento excepcional a partir de los restos óseos. Mi presentación, tendría que decir nuestra presentación, porque al fin y al cabo es el resultado de un equipo de trabajo, de un equipo multidisciplinar en el que participan numerosos investigadores, dirigido por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, que se centra en este yacimiento excepcional también de Casas del Turuñuelo, ¿no? Mi exposición se va a centrar fundamentalmente en los restos óseos arqueológicos. Un yacimiento arqueológico como un universo en el que se conservan evidencias de muy distinta naturaleza, tiene en los restos óseos una parte fundamental del registro. Y es un patrimonio que me gusta calificar como excepcional por el potencial investigador que ofrece, y al mismo tiempo también hay que llamar la atención sobre pues una cierta discriminación que históricamente ha tenido a la hora de hablar de la recuperación del patrimonio. Los restos óseos arqueozoológicos, el concepto mismo que los engloba, se integra de alguna manera casi en la paleontología, pero en la medida que interviene la lectura histórica de esta parte del registro, tendremos que darle una consideración distinta. Estos restos participan de un rasgo muy particular, que es su carácter subfósil. Es un término un poco ambiguo, pero efectivamente podemos hablar de unos restos paleobiológicos en proceso de fosilización, y esta circunstancia lleva a que en muchas ocasiones su recuperación y tratamiento sea bastante complicado. El valor excepcional de este patrimonio, desde nuestro punto de vista, viene motivado por dos circunstancias. En primer lugar, en estos restos arqueozoológicos tenemos contenida la historia evolutiva de numerosas especies animales que nos han acompañado en nuestra evolución histórica. Y en segundo lugar, expresan de una manera muy clara y directa la relación que las sociedades humanas han tenido con los animales, tanto como medios económicos para darnos sustento, desde la etapa cazadora como presas que proporcionaban abundantes materias primas y sustento, y tras la neolitización como animales que, además de servirnos como fuente de provisión de alimentación, nos proporcionaron fuerza de trabajo, recursos secundarios fundamentales en nuestra evolución como culturas. Decía también que es un material que no siempre ha recibido el tratamiento más adecuado. Los huesos se recogen actualmente en todas las excavaciones, pero esto es un proceso relativamente reciente. Ha sido un material que históricamente, al analizar la historia de la arqueología, no ha tenido siempre el tratamiento más adecuado. Y menos, además, cuando hablamos de conservación y almacenamiento en museos. Todos podemos tener en la cabeza grandes colecciones de fauna que se han mal conservado en los museos y que actualmente pues es un material prácticamente inservible. Por tanto, insisto en el valor de esta parte del registro arqueológico, en la necesidad de conservarlo y estudiarlo, y en hablar del potencial que nos ofrece para reconstruir parte de los procesos históricos en los que estamos interesados. Bien. Aterrizamos en el Turuñuelo. Es un yacimiento
ya clásico, a pesar de que es conocido desde hace pocos años. Se descubrió o comenzaron las excavaciones en el año 2014 por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, ¿no? El Cerro del Turiñuelo se encuentra en la Vega del Guadiana, el Guadiana Medio, en la provincia de Badajoz, en el municipio de Guareña, digamos que en el extremo norte de lo que se considera el territorio tartésico, una cultura un ente que se desarrolla entre los siglos VII y V antes de Cristo y que se caracteriza por una territorialización importante de las evidencias culturales y por una identidad muy propia en el contexto de las comunidades de la Edad del Hierro, ¿no? A partir de los estudios de arqueología espacial desarrollados por Esther Rodríguez, sabemos que el Turiñuelo se integra en un territorio con más yacimientos similares en esta área del Guadiana, con otros yacimientos monumentales y yacimientos que cumplen una distinta funcionalidad. El Turiñuelo se salvó como elemento patrimonial de las transformaciones del territorio de los proyectos del Plan Badajoz de regadío, que se puso en marcha en los años 50 y hasta los años 70, pues estuvo desarrollando una transformación intensa del paisaje de la Vega del Guadiana para transformar estos territorios en regadíos. Afortunadamente este cerro, este tosal, como diríamos en Valencia, se salvó de las transformaciones y hoy se ha conservado como un reservorio impresionante de información sobre la cultura tartésica en el ámbito del Guadiana, ¿no? Como decía, el yacimiento comienza a excavarse, si no estoy equivocado, en el año 2014 con la realización de diversos sondeos que ponen de manifiesto la complejidad y el excelente estado de conservación de las estructuras. A partir del año 2015, las excavaciones dirigidas por Sebastián Celestino y Esther López van exhumando distintas partes del yacimiento y en la actualidad pues, se ha excavado aproximadamente un 20% de su extensión. Destacan varias circunstancias. Se está definiendo poco a poco la complejidad de un edificio monumental de grandes dimensiones con numerosas dependencias y departamentos de distinta funcionalidad que poco a poco y gracias a sus trabajos vamos a ir pudiendo conocer, ¿no? Bien, uno de los sectores más importantes por la información que ha proporcionado, aunque esto no suponga, digamos, devaluar el resto, es el patio. El patio es un elemento importante del edificio. Es un espacio que cuando se excava se define como una extensión de 125 metros cuadrados. Actualmente, según los excavadores, ese aspecto ha cambiado porque se ha podido observar que ha sufrido transformaciones en el tiempo y que originariamente tenía un tamaño superior. Este patio, cuando se excava, aparece una escalera comunicado con la planta superior del edificio por una escalera monumental y en el fondo del patio y sobre una estera de placas de pizarra, un depósito impresionante de restos óseos animales. Restos óseos animales que hasta ese momento no tenían parangón en lo que ha sido la excavación de yacimientos de la Edad del Hierro en la península ibérica. Junto a los restos óseos aparecen materiales arqueológicos singulares, piezas de importación, cerámicas, vidrios, elementos arquitectónicos, materiales de hierro relacionados con el uso y manejo de los animales y también algunas herramientas que se han podido relacionar posiblemente con el sacrificio que de estos animales se hizo en el patio. Bien, a consecuencia de este hallazgo, esta imagen ha circulado por todo el mundo de la ciencia arqueológica, ha sido portada en revistas, realmente ilustra la representación de un evento singular en el contexto de ese edificio y de la cultura tartésica. Esa acumulación de animales en conexión anatómica, en una disposición ordenada hasta cierto punto, suponía un reto en su estudio e interpretación. A partir del hallazgo, los directores de la excavación plantearon la creación de un equipo multidisciplinar para abordar la recuperación de los restos óseos y su estudio, análisis e interpretación. Y desde el año 2018 pues, hemos estado trabajando en este proyecto numerosos arqueólogos, arqueólogas, arqueozoólogas, biólogos, veterinarios, y toda una serie de técnicos que aplicando distintas disciplinas estamos intentando averiguar qué ocurrió y qué importancia tuvo este conjunto óseo en la historia del yacimiento. Bien, la primera fase, realmente el yacimiento se excavó
hasta ese nivel de aparición de los restos óseos y posteriormente se detuvieron las excavaciones hasta que se estableció una estrategia de exhumación y recuperación de los restos, ¿no? El proceso de excavación fue lento porque lo primordial era documentar la dispersión espacial y las posiciones de superposición relativa de los restos para poder hacer una interpretación cabal del depósito, ¿no? Al mismo tiempo que se realizaba la excavación, se realizó el escaneado 3D de toda la superficie para mantener un registro permanente de todos estos ítems y poder avanzar en el futuro en posibles nuevas lecturas del registro, ¿no? Una parte fundamental del trabajo consistió en la exhumación de los restos. Una vez realizada la documentación de cómo se encontraban dispuestos los restos animales, se tuvo que proceder al levantamiento. Fue un proceso complejo y ya intervinieron técnicas de restauración porque el estado de conservación de los materiales era desigual. Realmente ahora hablaremos de los factores de alteración que han influido en la conservación del material, pero el estado de conservación en muchos sectores del patio, el estado de conservación de los restos óseos era bastante deficiente. Por eso se tuvo que hacer una consolidación in situ de algunos restos y el engasado y la confección de momias de los restos craneales para poderlos extraer y continuar los trabajos de recuperación en el laboratorio. Fruto de estas primeras fases del trabajo fue definir una primera foto fija de lo que había en el patio, del contenido del patio, que centrándonos exclusivamente en los restos óseos nos situaba ante este panorama. La existencia de los restos de 52 animales, todos ellos domésticos, 41 équidos, que ha sido la especie, digamos, de alguna manera que ha marcado el carácter de este conjunto, los équidos, pues había 41 équidos, 4 cerdos, 4 vacas y un perro. Ningún animal silvestre, todos elementos de la fauna doméstica, característicos de las economías pecuarias de los pueblos tartésicos. Pero, ¿qué hacía esta acumulación? ¿Qué suponía esta acumulación de animales? ¿A qué respondía? ¿Era restos de una hecatombe, como se planteó en los primeros momentos del estudio? Podía tener otras lecturas, un sacrificio motivado por distintas finalidades, restos de enfermedades, consecuencia de una inundación del Guadiana con la muerte de los animales. Es decir, había muchas preguntas en el aire a las que se tenían que dar respuestas. Había indicios también importantes ya en aquel momento que apuntaban a que el carácter ritual de la deposición tenía mucha fuerza, ¿no? Fundamentalmente por la deposición ordenada de algunos animales que indicaban un cierto patrón y una escenografía compleja en el depósito de estos animales. De esa primera foto fija se obtuvieron unos primeros resultados. En primer lugar, ya podíamos hablar de una selección de especies, con un predominio de los équidos, como acabo de mencionar. En segundo lugar, otro carácter importante de cara a la interpretación era el que la mayoría de los animales aparecían en conexión anatómica. Es decir, eran esqueletos, los observamos como esqueletos de animales con todos los huesos articulados, algunos con posiciones que indicaban una cierta voluntariedad escenográfica por parte de las personas que los depositaron. Había también una selección de animales adultos, faltaban los individuos juveniles o los infantiles y ahí también había otro rasgo cultural. No se había sacrificado cualquier animal, sino siempre animales de edad adulta. Por otra parte, en una primera evaluación, a partir de los rasgos morfológicos de las pelvis y de algunos huesos craneales, se pudo avanzar que la mayoría de los ejemplares eran machos, de los équidos eran de sexo masculino, eran caballos. Por otra parte, los restos presentaban evidencias de termoalteración. Allí se había producido fuego. Esto era evidente no solamente por la alteración de los huesos, sino por otros indicadores, las propias cerámicas alteradas por el fuego, rubefacción en los elementos arquitectónicos. Realmente en ese espacio, además de depositar huesos, se encendieron hogueras, ¿no? Había otro rasgo importante que era la postura de los équidos que, como he dicho, manifestaban una intención, una voluntad de representar alguna postura concreta, ¿no? Bien, tras la recuperación y tras estos primeros indicios, comenzamos con el tratamiento conservativo del material.
De una manera muy sintética, podemos avanzar que el estado de conservación de los restos era bastante deficiente y en eso influían distintos aportes. Algunos influían diferentes agentes. En primer lugar, algunos relacionados con el momento del depósito. Los huesos, cuando se depositaron en la cavidad, algunos de los restos fueron partidos, fueron rotos por acción antrópica. Hay que sumar a esta acción, en el momento del depósito, la acción del fuego, que pudo quemar cadáveres con carne y paquetes musculares y piel, pero que también afectó a huesos con escasa cubierta muscular, con lo cual el efecto del fuego en esas primeras fases fue importante sobre los huesos. Fracturas antrópicas, incidencia del fuego y deshidratación y deformaciones en el propio material como a consecuencia del calor que en las sucesivas fases de uso de ese espacio afectó al fuego. Y por supuesto la acción del agua. Hay evidencias importantes de inundaciones que afectaron al conjunto del material óseo y que a lo largo de toda su historia, de los más de 2.500 años de permanencia en el enclave, condicionaron de forma importante su conservación. Los factores que afectan la conservación del material óseo tras el enterramiento son, en primer lugar, el pH del suelo, ligeramente ácido, la formación de sales a consecuencia de la alta humedad del enclave, de los sedimentos, y por supuesto la presión de los sedimentos y la superposición del material. Es decir, oscilaciones térmicas incluidas e hídricas, esto llevó a que una parte del material estuviera en un estado de descohesión importante que dificultó enormemente las tareas de extracción y ha sido muy complicado a la hora de poder recuperar el material para su estudio y conservación. Estos procesos de alteración no eran homogéneos en toda la muestra. Había determinados sectores que el material estaba mejor conservado y había elementos anatómicos con unas posibilidades de conservación más elevadas. Es obvio que los restos craneales, los restos con más tejido esponjoso, fueron los que más sufrieron los efectos destructivos de los agentes tafonómicos, y esto se tuvo que subsanar con trabajos importantes de consolidación, tanto en el propio yacimiento como en el laboratorio, ¿no? Una vez en el laboratorio, las tareas de limpieza fueron muy costosas. Realmente, la limpieza en seco de todo este material con un estado de conservación tan delendable supuso un reto importante. El tamizado de las tierras supuso la recogida de todo el material fracturado durante la historia del depósito, que en muchos casos es un material claramente irrecuperable, pero que, bueno, digamos que evidentemente por honestidad profesional y técnica, no se puede obviar la recogida y almacenamiento de este material. Bien, los trabajos de consolidación se hicieron después de testar distintos materiales a la hora de ver cuál era el más adecuado para conservar los materiales óseos, ¿no? De los materiales disponibles, se optó finalmente por el Paraloid B72, que es un consolidante orgánico con propiedades que facilitan la penetración en el material, con algunos inconvenientes, pero se valoraron otros factores positivos como su reversibilidad frente a otros materiales consolidantes inorgánicos que también han dado buenos resultados, se han aplicado puntualmente en algunos materiales, pero mayoritariamente el tratamiento de consolidación se ha realizado con este material, con el Paraloid. Posteriormente se tuvo que decidir también la estrategia de restauración. Una parte importante del material tenía deformaciones que imposibilitaban reconstruir volumétricamente de una manera fiel al modelo original los materiales. En muchos casos se optó por la restauración, incluyendo incluso el resto del sedimento de las momias, con el estado de fracturación y deformación que el fósil había acumulado en el tiempo de permanencia en el yacimiento. Y en otros casos, cuando el material se encontraba en condiciones mejores respecto a la escasa deformación, se optó por la reconstrucción volumétrica total, como en algunos de los cráneos de caballos. En estos casos se tuvo que emplear diferentes elementos para fortalecer las estructuras, distintas masillas de reconstrucción, y finalmente pues el resultado ha sido satisfactorio y ha permitido pues, bueno, recuperar una parte muy importante de los restos, garantizando sus posibilidades de estudio y conservación en el futuro, ¿no?
Al mismo tiempo, se ha hecho un escaneado 3D de todos los restos con una doble finalidad. En muchos casos ha sido una herramienta útil para reconstrucción de faltantes que se han podido reintegrar en los restos reconstruidos y además y sobre todo como material de estudio y de documentación para futuros estudios de este conjunto, ¿no? Finalmente se diseñó un sistema de almacenaje, es una parte fundamental cuando hablamos de un material tan frágil y tan sensible, en el que, como decía al principio, en los museos no siempre se le presta la debida atención, ¿no? Había que generar pues un sistema fácil, sencillo, pero un tanto aparatoso de almacenar este material de manera que con el tiempo pues, estuviera garantizada su estabilidad y unas condiciones de almacenamiento y control adecuadas, ¿no? Bien, la segunda parte es la que tiene que ver con la interpretación. Volvemos al principio, ¿qué significa este conjunto de animales? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo leemos en el contexto del yacimiento y de la cultura tartésica? Para abordar este aspecto se pusieron en marcha, en el marco de ese proyecto interdisciplinar, distintos análisis microestratigráficos de la excavación, de la sedimentación, para poder definir de forma a escala micro las diferentes fases de relleno del depósito y también esas fases de relleno del depósito en relación con el depósito de los animales. Por supuesto, se realizaron dataciones absolutas para fijar la cronología de los animales, aunque había indicios de otro tipo de materiales. Afortunadamente, en protohistoria, la existencia de materiales seriados permite datar con mucha precisión también los depósitos, pero en este caso también era importante contar con esas fechas absolutas, ¿no? Se hizo un estudio tafonómico. La tafonomía, como disciplina que aborda los procesos de fosilización del material, era fundamental para entender cómo se habían depositado esos animales y cuál había sido su historia, ¿no? Por supuesto, un estudio arqueozoológico para identificar los animales y sus características. Se han desarrollado también análisis isotópicos para definir la dieta de los animales y los patrones de movilidad para poder entender de dónde vinieron esos animales, cuál fue su historia, su evolución, por dónde pasaron, ¿no? Y por supuesto también un análisis genético que actualmente está en marcha y nos está proporcionando unos primeros resultados, ¿no? Respecto a la interpretación del conjunto, el análisis microestratigráfico nos indicó que el depósito del patio tenía diferentes fases y que el depósito se había producido en distintos episodios, unos episodios que no habían estado exentos de la influencia de agentes ambientales externos, con la presencia de inundaciones periódicas que habían podido afectar a los huesos, con episodios de fuego intenso en algunos momentos que habían generado la acumulación de microcarbones y la rubefacción de los sedimentos, con incidencia de agentes biológicos, bacterias, es decir, toda una serie de elementos, en muchos casos también con la aportación bien identificada de elementos orgánicos, sangre y grasas de los animales que allí se depositaron. Es decir, esa información micro ha sido muy útil también para llegar a algunas de las conclusiones a las que hemos llegado respecto al origen y a las características del depósito, ¿no? La tafonomía, como indicaba, ha sido un rasgo esencial. En los estudios de prehistoria es un campo que se aplica con normalidad para entender qué hacen los huesos en las cuevas, cómo han llegado allí, cuáles han sido los aportes carnívoros, humanos, cuáles han sido los factores que han modificado los huesos. Los huesos acumulan numerosas marcas que nos hablan de su historia y saberlas leer e interpretar es fundamental para entender los yacimientos arqueológicos, ¿no? En ese sentido se desarrolló un estudio tafonómico de toda la muestra, centrada, por ejemplo, en primer lugar, en la posición de los animales. El depósito de los animales en el patio y el proceso posterior de descomposición genera unos modelos concretos de distribución de los huesos. El análisis, por ejemplo, de las uniones entre los huesos nos indica que la descomposición de los animales se produjo en un ambiente aéreo. Los los cadáveres perdieron la carne, todos los tejidos orgánicos, y esos huesos al final perdieron los ligamentos y se separaron, manteniendo la unión, digamos,
a una cierta distancia, pero evidenciando que no hubo un enterramiento rápido después de la deposición de los cadáveres, ¿no? Así como también, por ejemplo, la separación de las vértebras en los cuellos, esta primera vértebra, este cráneo separado de la primera cervical por una distancia de varios centímetros, eso solo se puede producir en un ambiente, insisto, aéreo y no en un espacio cubierto por tierra de forma rápida, ¿no? Además del estudio de las posiciones anatómicas, ha sido fundamental el estudio de las marcas. Cualquier acción sobre un hueso deja unas marcas, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Cuando un animal consume un hueso, deja unas marcas. Cuando un humano procesa un animal y consume su carne, deja unas marcas, y hay que saber leerlas. Fue una sorpresa encontrar que una parte importante de los restos del turiñuelo conservaban marcas producidas por carnívoros, como estas tibias estas tibias de caballo con los extremos proximales, la articulación proximal totalmente destruida. Ese tejido óseo fue devorado por un carnívoro de talla grande media, podría ser un perro grande o un lobo del que ha dejado los arrastres, todo ese perfil dentado que caracteriza la acción de los carnívoros, ¿no? Eso se ha identificado en una parte importante de los restos de un sector de la cavidad, del yacimiento. Así como se han encontrado marcas de depredación de carnívoros, se han encontrado también marcas dejadas por aves necrófagas. Los buitres, cuando pelan los huesos para alimentarse de la carne y de las pieles y del periósteo y todo el material que cubren los huesos, también dejan marcas de sus picos sobre los huesos, y esas marcas son indicativas también, al igual que la de los carnívoros, que ese espacio donde se depositaron los animales en un tiempo estuvo abierto a la entrada de esos animales, buitres y perros. Sorprende pensar que un espacio habitado, que un espacio monumental pudiera tener la incidencia de estos animales, pero los datos están ahí. Habrá que entender, habrá que interpretar a qué se debe, ¿no? Los huesos también presentaban marcas de manipulación humana, los huesos de caballo, estamos hablando fundamentalmente de los huesos de équidos, ¿no? Las marcas de acción humana sobre los huesos de équidos eran muy escasas. Algunas marcas de golpes realizadas sobre los cráneos que relacionamos con el sacrificio de los animales, marcas muy escasas, y algunas marcas de evisceración en la caja torácica, en el interior de las costillas, que indican que los animales, una vez sacrificados, fueron eviscerados. La práctica de la evisceración en muchos espacios considerados como santuarios es importante, hay documentación histórica y también de otros yacimientos, y tiene por finalidad, pues, además de acceder a las vísceras de los animales, evitar la explosión, la descomposición, o sea, la explosión por gases de los animales y poder, digamos, tener un tratamiento distinto, ¿no? Había marcas de visceración, marcas de sacrificio, pero no se encontró ninguna marca, no se ha identificado ninguna marca que nos indique que los restos de caballos allí depositados fueron consumidos. Como decía, todo este conjunto de restos óseos fue datado. Se hizo una selección de materiales y se obtuvieron dataciones. Tenemos el hándicap del problema de que para este periodo de los siglos VI-V influye la meseta del Hallstatt, que dificulta la datación absoluta por la técnica del carbono 14 y introduce un sesgo de una amplia indeterminación. En cualquier caso, el análisis de las fechas nos indica que efectivamente todo el depósito se pudo producir en un periodo temporal amplio de varias décadas a lo largo de los siglos VI y V antes de Cristo. Y, por supuesto, teníamos que saber cómo eran estos animales. A partir del estudio arqueozoológico realizado por Pilar Iborra y Silvia Bizuri, hemos podido determinar cómo serán estos animales, sus rasgos morfológicos. La altura de la cruz de los caballos nos sitúa frente a ejemplares de 1,30. Son ejemplares grandes. En el rango de los animales de la edad del hierro encontramos que se trata de animales de una cierta robustez. Los burros tienen una talla inferior, hay menos burros que caballos, pero también están presentes, ¿no? A partir de los rasgos craniométricos vemos también que hay una cierta diversidad morfológica, no todos los caballos eran iguales, y esto se ha podido relacionar también con una selección de distintos tipos que probablemente tuviera relación con el uso de los caballos más orientados a la monta de los jinetes y otros probablemente más orientados al trabajo en tareas agrícolas, ¿no?
esa variedad morfológica que se va a contrastar con los resultados del análisis genético va a ser fundamental para conocer cómo eran los équidos en la edad del hierro, ¿no? Respecto al uso de los caballos, otros elementos arqueológicos nos han ayudado también. La existencia de bocados en algunos ejemplares o la existencia de marcas del uso de bocado en algunos de los caballos nos indican que una parte de esos animales eran animales de monta, ¿no? Y que se sacrificaron con los elementos que identifican esa práctica, ¿no? Un rasgo importante también a la hora de analizar el depósito. Esta circunstancia se ha podido comprobar también analizando los premolares inferiores, que es el molar que entra en contacto con los bocados, analizando los restos de minerales que se han podido quedar incrustados por el uso de bocados. Se han identificado básicamente residuos de hierro, que indican que efectivamente algo que ya nos daba el material arqueológico exhumado, que el uso de bocador de hierro es generalizado para la monta de estos animales, ¿eh? Y respecto al uso de los caballos, la paleopatología también nos está dando información. El equipo de veterinarios de la Universidad de Extremadura ha analizado, o está en proceso de analizar, porque hay muchísimos materiales, las patologías de los animales y nos están proporcionando información muy útil. Predominan, no obstante, las patologías relacionadas con artrósicas, ¿no? Relacionadas con el trabajo intenso de los animales y con la práctica con el trabajo de la práctica de la monta, ¿no? Con el uso de estos animales como monturas. Esto se traduce en procesos artrósicos en las vértebras lumbares, en deformaciones importantes que chocan con la edad de los animales, que aun siendo animales jóvenes padecían este tipo de enfermedades. La determinación de la edad de los caballos se ha realizado por los métodos clásicos de desgaste dental y grado de erupción, y se ha incorporado una técnica nueva, bueno, no es nueva porque tiene ya bastantes años de aplicación, pero novedosa en cuanto que en la península ibérica se ha aplicado pocas veces, que es la cementocronología. La cementocronología se basa en el estudio del cemento depositado en los molares de los animales, una acumulación de cemento que se produce según un patrón fijo en relación con el ritmo estacional y la alimentación. El análisis de cómo se depositan las capas de cemento nos permite averiguar, por una parte, la edad del animal y, por otra parte, incluso establecer la estación del año en la que el animal falleció, el momento en el que dejó de acumular capas de cemento en sus molares, ¿no? Es una técnica muy útil, tiene el inconveniente de que depende de qué medios sedimentarios el cemento de los dientes se conserva mejor o peor, y en el caso del turuñón hemos tenido el problema que por la excesiva humedad, las alteraciones por sales y por manganeso del cemento ha dificultado muchísimo la labor, pero nos ha proporcionado datos muy útiles. Sabemos que en las distintas fases de deposición de los caballos los ritmos de depósito fueron distintos. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen superior la acumulación de esas capas marcadas por los triángulos de cemento en los dientes que nos indican la edad y la estación de muerte, ¿no? Y, por ejemplo, en una de las fases de depósito de animales sabemos que buena parte de los animales se depositaron en otoño, mientras que en otras fases predominan primavera y verano, las fases de depósito. Bueno, esto habrá que relacionarlo con los eventos que propiciaron esos sacrificios y esa acumulación de animales, pero es un dato importante también para la lectura integral del registro, ¿no? Pero no solamente había caballos, los bóvidos son la segunda especie en importancia, y a diferencia de los caballos, aquí sí que encontramos que los restos de bovinos presentan todos ellos marcas de consumo. Los restos de bueyes depositados en el yacimiento junto en los mismos contextos que los caballos fueron animales consumidos. Se han identificado animales de talla grande, algunos podían ser bueyes, hay hembras y hay machos, y se han podido también analizar distintas paleopatologías que nos hablan del uso de estos animales como animales de tiro y de etapas de estrés alimentario, ¿no? Uno de los subconjuntos más interesantes de este patio ha sido la identificación de un depósito prácticamente cerrado de acumulación de restos de una ternera
una ternera consumida apenas con 1 año de edad, que todos sus restos conservan marcas de carnicería y que pone de manifiesto que se trata de los restos de una comida que después de producirse, los restos, las basuras, fueron acumuladas de forma cuidada y depositadas junto a los cadáveres de los caballos sacrificados. Esto es otro dato que nos aporta información sobre las prácticas rituales y sobre los actos de comensalidad que pudieron realizarse en el patio del Turriñuelo, ¿no? Bien, a consecuencia de estos trabajos hemos podido reconstruir la historia de esos depósitos. Un primer aspecto importante es que, frente a la hipótesis inicial de partida que se planteaba que estábamos ante una hecatombe, un evento único de sacrificio, hemos podido determinar que al menos se identifican 3 fases distintas de depósitos, en un cierto lapsus temporal. Hay una primera fase en la que se depositan 18, la más antigua, se depositan 18 équidos completos, 3 vacas y 2 cerdos, y hay también 9 équidos desarticulados, o sea, restos inconesos de otros caballos y un perro. En una segunda fase se depositan 12 équidos completos. Después de alterar el depósito, parece que se genera hueco en el espacio, se apartan parte de los cadáveres de los animales y delante de la escalera se hace un depósito nuevo de animales con el cuerpo de 12 caballos completos. Y finalmente hay una tercera fase en la que incluye a menos animales, en la que se depositan 2 équidos completos y en conexión anatómica. Hay restos de 3 vacas, 2 de ellas claramente consumidas, y restos de 2 cerdos. Esto nos está marcando que efectivamente la historia del pato es compleja, que allí se realizaron estas actividades de sacrificio y depósito de animales y actos de comensalidad durante un cierto lapsus temporal, y tendremos que tendremos que ver cómo se relaciona esta práctica tan concreta desarrollada en este espacio con la funcionalidad del edificio, algo en lo que sin duda alguna las nuevas excavaciones nos van a proporcionar. Y así pasamos de esta imagen del patio con los huesos a una reconstrucción actual 3D del aspecto que podía tener el patio del Turriñuelo en una de las fases del depósito, en la fase 2, con ese depósito de animales, algunos en fase de descomposición y otros recientemente aportados, y esa acumulación, que nos indica algo importante, que la ostentación del depósito tenía que estar presente, que el acto de sacrificio de animales no podía olvidarse y que sus cadáveres, a pesar de que pudieran generar un cierto conflicto, o por lo menos eso lo vemos nosotros con nuestra perspectiva actual, un cierto conflicto visual y sensorial, tenían que estar presentes en ese patio de Casa del Turriñuelo. Y nada más, esto ha sido nuestra aproximación. Agradecer nuevamente el habernos invitado a presentar nuestros resultados y muchas gracias.